siento que es mucho amor. Esta experiencia de recibir chicos de otras ciudades me ha parecido, digamos, muy conmovedora, porque realmente son chicos que nunca habían conocido la ciudad. Por ejemplo, hablamos con una chica de La Guajira y a mí me parece impresionante venir desde tan lejos, porque la cultura, la infraestructura, todo en esa ciudad es diferente. Y me parece tener la oportunidad de conocer personas de otras ciudades y de tener chicos y de hablar con ellos de una manera más personal, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, y yo creo que en realidad a todos nosotros nos ha parecido como una experiencia muy buena. Alcaldía de Bogotá. Nosotros somos Colegios Amigos del Turismo. Estamos aquí en el Centro Histórico de Bogotá. Estamos con chicos de diferentes ciudades del país y el día de hoy van a tener un recorrido histórico por todo el centro de Bogotá. Súper, no conocía todo lo que aprendí. ¿Y piensas volver acá a Bogotá alguna vez? Sí, a visitar los museos. Ahorita estamos pasando por el, ¿cómo se llama? El Callejón del Embudo, un terreno pues bastante lleno de piedras y la cosa. Entonces digamos que la movilidad se hace un poco difícil, pero eso no le quita que sea muy lindo. Muy chévere, Bogotá siempre es una ciudad que me ha parecido atractiva y acoge a todo el mundo que viene a visitarla. Entonces Bogotá siento que es mucho amor. Esta experiencia de recibir chicos de otras ciudades me ha parecido, digamos, muy conmovedora, porque realmente son chicos que nunca habían conocido la ciudad. Por ejemplo, hablamos con una chica de La Guajira y a mí me parece impresionante venir desde tan lejos, porque la cultura, la infraestructura, todo en esa ciudad es diferente. Y me parece tener la oportunidad de conocer personas de otras ciudades y de tener chicos y de hablar con ellos de una manera más personal, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, y yo creo que en realidad a todos nosotros nos ha parecido como una experiencia muy buena. Alcaldía de Bogotá. Nosotros somos Colegios Amigos del Turismo. Estamos aquí en el Centro Histórico de Bogotá. Estamos con chicos de diferentes ciudades del país y el día de hoy van a tener un recorrido histórico por todo el centro de Bogotá. Súper, no conocía todo lo que aprendí. ¿Y piensas volver acá a Bogotá alguna vez? Sí, a visitar los museos. Ahorita estamos pasando por el, ¿cómo se llama? El Callejón del Embudo, un terreno pues bastante lleno de piedras y la cosa. Entonces digamos que la movilidad se hace un poco difícil, pero eso no le quita que sea muy lindo. Muy chévere, Bogotá siempre es una ciudad que me ha parecido atractiva y acoge a todo el mundo que viene a visitarla. Entonces Bogotá siento que es mucho amor. Esta experiencia de recibir chicos de otras ciudades me ha parecido, digamos, muy conmovedora, porque realmente son chicos que nunca habían conocido la ciudad. Por ejemplo, hablamos con una chica de La Guajira y a mí me parece impresionante venir desde tan lejos, porque la cultura, la infraestructura, todo en esa ciudad es diferente. Y me parece tener la oportunidad de conocer personas de otras ciudades y de tener chicos y de hablar con ellos de una manera más personal, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, y yo creo que en realidad a todos nosotros nos ha parecido como una experiencia muy buena. Alcaldía de Bogotá. Nosotros somos Colegios Amigos del Turismo. Estamos aquí en el Centro Histórico de Bogotá. Estamos con chicos de diferentes ciudades del país y el día de hoy van a tener un recorrido histórico por todo el centro de Bogotá. Súper, no conocía todo lo que aprendí. ¿Y piensas volver acá a Bogotá alguna vez? Sí, a visitar los museos. Ahorita estamos pasando por el, ¿cómo se llama? El Callejón del Embudo, un terreno pues bastante lleno de piedras y la cosa. Entonces digamos que la movilidad se hace un poco difícil, pero eso no le quita que sea muy lindo. Muy chévere, Bogotá siempre es una ciudad que me ha parecido atractiva y acoge a todo el mundo que viene a visitarla. Entonces Bogotá siento que es mucho amor. Esta experiencia de recibir chicos de otras ciudades
me ha parecido, digamos, muy conmovedora, porque realmente son chicos que nunca habían conocido la ciudad. Por ejemplo, hablamos con una chica de La Guajira y a mí me parece impresionante venir desde tan lejos, porque la cultura, la infraestructura, todo en esa ciudad es diferente. Y me parece tener la oportunidad de conocer personas de otras ciudades y de tener chicos y hablar con ellos de una manera más personal, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, y yo creo que en realidad a todos nosotros nos ha parecido como una experiencia muy buena. Alcaldía de Bogotá. Nosotros somos Colegios Amigos del Turismo. Estamos aquí en el Centro Histórico de Bogotá. Estamos con chicos de diferentes ciudades del país y el día de hoy van a tener un recorrido histórico por todo el centro de Bogotá. Súper, no conocía todo lo que aprendí. ¿Y piensas volver acá a Bogotá alguna vez? Sí, a visitar los museos. Ahorita estamos pasando por el, ¿cómo se llama? El Callejón del Embudo, un terreno pues bastante lleno de piedras y la cosa. Entonces digamos que la movilidad se hace un poco difícil, pero eso no le quita que sea muy lindo. Muy chévere. Bogotá siempre es una ciudad que me ha parecido atractiva y acoge a todo el mundo que viene a visitarla. Entonces Bogotá siento que es mucho amor. Esta experiencia de recibir chicos de otras ciudades me ha parecido, digamos, muy conmovedora, porque realmente son chicos que nunca habían conocido la ciudad. Por ejemplo, hablamos con una chica de La Guajira y a mí me parece impresionante venir desde tan lejos, porque la cultura, la infraestructura, todo en esa ciudad es diferente. Y me parece tener la oportunidad de conocer personas de otras ciudades y de tener chicos y de hablar con ellos de una manera más personal, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, y yo creo que en realidad a todos nosotros nos ha parecido como una experiencia muy buena. Alcaldía de Bogotá. Nosotros somos Colegios Amigos del Turismo. Estamos aquí en el Centro Histórico de Bogotá. Estamos con chicos de diferentes ciudades del país y el día de hoy van a tener un recorrido histórico por todo el centro de Bogotá. Súper, no conocía todo lo que aprendí. ¿Y piensas volver acá a Bogotá alguna vez? Sí, a visitar los museos. Ahorita estamos pasando por el, ¿cómo se llama? El Callejón del Embudo, un terreno pues bastante lleno de piedras y la cosa. Entonces digamos que la movilidad se hace un poco difícil, pero eso no le quita que sea muy lindo. Muy chévere. Bogotá siempre es una ciudad que me ha parecido atractiva y acoge a todo el mundo que viene a visitarla. Entonces Bogotá siento que es mucho amor. Esta experiencia de recibir chicos de otras ciudades me ha parecido, digamos, muy conmovedora, porque realmente son chicos que nunca habían conocido la ciudad. Por ejemplo, hablamos con una chica de La Guajira y a mí me parece impresionante venir desde tan lejos, porque la cultura, la infraestructura, todo en esa ciudad es diferente. Y me parece tener la oportunidad de conocer personas de otras ciudades y de tener chicos y de hablar con ellos de una manera más personal, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, y yo creo que en realidad a todos nosotros nos ha parecido como una experiencia muy buena. Alcaldía de Bogotá. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tercera sesión de la Cátedra de Turismo Preparando mi Futuro. Hoy es un día de una temática muy especial. Hoy estamos con la conferencia de turismo comunitario. Los acompaño el día de hoy, Jenny Avendaño, coordinadora del programa Colegios Amigos del Turismo para Bogotá. Y vamos a estar, adelantando una metodología importante en la sesión de hoy, que quiero como exponerles en este momento para tener claridad durante toda la sesión, cómo vamos a adelantar esta metodología. Entonces, en la sesión de hoy, la asistencia la vamos a colocar al final de la sesión y va a estar abierta entre las 7 de la noche y las 7 y las 8 de la noche. La asistencia no va a estar durante la sesión, sino a partir de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche abierta. Ustedes van a encontrar el link al final del chat
al final de la sesión. Quienes no puedan visualizar el link de ingreso al formulario pueden solicitarlo al correo jenny.avendano@idt.gov.co y allí reciben el formulario por correo. También quiero contarles que las inquietudes que van surgiendo durante la sesión, vamos a tener hoy el apoyo en el chat de Natalia Cadena y de Carolina Mora, dos profesionales del programa Colegios Amigos del Turismo, resolviendo durante la sesión las inquietudes que se vayan generando a través del chat. Al final, 10 minutos antes de terminar, vamos a hacer una ronda de preguntas con 3 preguntas relevantes que hayan surgido durante la sesión. Estas 3 preguntas relevantes van a ser resueltas por nuestra conferencista del día de hoy. También, como siempre, como de costumbre, hoy nos acompañan nuestras 2 intérpretes de lengua de señas colombianas, Mayeli Rondón y Silvia Valdés. Ellas nos van a estar acompañando en la interpretación para los niños sordos del Colegio República de Panamá. Por otro lado, no olviden, en el micrositio de la cátedra ya están albergados los videos de las conferencias anteriores y también vamos a tener albergados, ya en este momento pueden consultarlo, tenemos albergadas las referencias bibliográficas y tenemos albergadas las guías de trabajo de las 2 sesiones anteriores. También para hoy tenemos algo muy interesante para ustedes, queremos invitarlos para que todos participen, se valen rectores, se valen profes, se valen estudiantes, y es que hoy vamos a lanzar nuestros retos para nuestra primera premiación de esta cátedra. Entonces, nuestro reto consiste en tomarse una foto el día de hoy durante la sesión. Una selfie puede ser o una fotografía. En esta foto ustedes van a etiquetarla, la van a subir a nuestro muro de Facebook. Y el día de mañana, hasta mañana al mediodía, es decir, este reto empieza hoy a las 7 de la noche y va hasta mañana hasta las 12 del día. ¿Qué va a pasar con estas fotos? Las primeras 50 fotografías que estén subidas en nuestro muro van a ganarse una invitación a un taller VIP con el Museo Arqueológico Musa. Entonces, recuerden, este reto empieza hoy, finalizando nuestra sesión, y termina mañana, 4 de junio, a las 12 del día. ¿Qué es importante? Que ustedes suban a nuestro muro de Facebook su foto viendo esta sesión y coloquen los hashtags preparando mi futuro, el hashtag IDT y el hashtag Bogotá. Bueno, entonces ya aquí tenemos en pantalla muestra de lo que esperamos. Puede ser una foto, una fotografía que alguien les tome, o puede ser una selfie. Entonces, para no ampliar más, bueno, iniciamos nuestra conferencia del día de hoy. En las conferencias pasadas, a veces el turismo, hicimos un recorrido por los conceptos básicos del turismo, y en la conferencia de la semana anterior hablamos de la estructura y la superestructura del turismo. Hoy vamos a estar inmersos en un nuevo aprendizaje que nos va a permitir conocer y comprender el turismo comunitario. La conferencia de hoy está dirigida por Carolina Pérez. Ella es abogada especializada en Derecho Contractual. Ha enfocado su carrera al trabajo con la comunidad, apoyando procesos de participación ciudadana en varias entidades del gobierno nacional. Ha realizado además trabajo voluntario con la comunidad ticuna del Amazonas colombiano y ha sido parte de proyectos relacionados con turismo comunitario en comunidades de Israel y de la India. Durante varios años ha trabajado en diferentes grupos poblacionales, dentro de ellos víctimas del conflicto armado en Colombia. Es consultora en proyectos de empoderamiento político de mujeres y desde hace 10 años es instructora de técnicas de respiración para eliminar el estrés y manejo de situaciones traumáticas, especialmente en población joven del país. Además, Carolina es en este momento quien maneja el programa de víctimas del conflicto en el Instituto Distrital de Turismo y con un enfoque poblacional. Carolina, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, Jenny. Estoy muy feliz de verdad de estar hoy aquí con ustedes compartiendo este espacio y hablando de algo que es muy interesante y es acerca del turismo comunitario. A nivel mundial se viene cada vez más empezando a hablar sobre este tema de turismo comunitario. Entonces la idea con esta cátedra es que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pueda entender de qué se trata esto, entender cuáles son las características del turismo comunitario, qué es lo que se tiene que presentar para que podamos hablar de turismo comunitario. Entonces, vamos a arrancar. Siguiente diapositiva. Antes de hablar y de dar el concepto de turismo comunitario, he querido hablar un poquito acerca del Código Ético Mundial de Turismo. Si bien es cierto, ustedes en la próxima clase van a hablar sobre esto, pero creo que es importante como marco de referencia para empezar a hablar sobre turismo comunitario. Entonces, con la expedición de este Código de Ética Mundial del Turismo en el año de 1980, lo que pasó es que se constituyeron como los primeros indicios hacia la nueva mirada del sector turismo, del sector del turismo, más enfocado hacia un turismo responsable. Entonces, lo que se busca en realidad con estos principios es que las personas puedan disfrutar y puedan tener acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. Esto es a nivel mundial. Entonces, rápidamente vamos a hablar de los primeros 5 principios. Hay 10 principios en este código ético. Entonces, el primero de ellos tiene relación con la contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedades. ¿Esto qué quiere decir? Que las actividades turísticas deben organizarse necesariamente en armonía con cada una de las características o de las particularidades y tradiciones regionales de los diferentes países receptores y respetando como toda la reglamentación, respetando las leyes, respetando sus costumbres. El segundo artículo o el segundo principio hace relación al turismo como instrumento de desarrollo personal y colectivo. Es decir, todas las actividades turísticas deben ir encaminadas a promover los derechos humanos principalmente y en particular los derechos de los grupos, o mejor, de las poblaciones vulnerables, poblaciones de niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas en condición de discapacidad, minorías étnicas y pueblos autóctonos. Entonces, el turismo es un instrumento para proteger y promover los derechos humanos en general. Artículo 3, el turismo como factor de desarrollo sostenible. Durante toda esta charla vamos a hablar sobre sostenibilidad, sobre desarrollo sostenible. Es un término que vamos a estar usando mucho. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los agentes involucrados en el desarrollo turístico tienen el deber y tienen la obligación de proteger y de salvaguardar el medio ambiente, los recursos naturales, en su perspectiva de crecimiento económico. Quiere decir que el crecimiento económico tiene que estar en el sector turismo, tiene que estar basado sobre la protección de todos nuestros recursos naturales. Artículo 4, el turismo como factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad. Es muy importante este principio porque lo que hace relación es que todas las políticas y todas las actividades turísticas tienen que llevarse a cabo con respeto, digamos, con respeto del patrimonio artístico, respetando la arqueología, respetando la cultura, respetando todos los santuarios que existen a nivel mundial. Y el último principio del que vamos a hablar acá tiene relación con el turismo como actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las poblaciones y que todas las comunidades locales deben de alguna manera asociarse en todas las actividades turísticas que se realicen. Es decir,
tiene que haber una participación equitativa de la comunidad con los beneficios que generen el turismo, como beneficios económicos, beneficios sociales y beneficios culturales, entre muchos otros beneficios que vamos a ir viendo más adelante. Siguiente diapositiva. Otro de los marcos de referencia o de los puntos que quiero que veamos aquí antes de entrar en materia del turismo comunitario son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS. ¿Por qué son importantes estos objetivos? Porque hubo una asamblea general que se llevó a cabo en las Naciones Unidas, en donde los dirigentes de 193 países, que son los países miembros de la ONU, aprobaron 17 objetivos para cumplir con una finalidad muy específica, y es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la igualdad y la prosperidad para los seres humanos. Entonces, fíjense que estos objetivos son muy importantes porque todos los gobiernos de estos países tienen que sentar, es como que todas sus leyes, todo lo que hacen tiene que basarse o tienen que ir en la línea con estos objetivos. Entonces, cada país tiene que pensar en desarrollo sostenible, tiene que ser muy inclusivo, tiene que estar en armonía con el medio ambiente. Todas sus políticas y todos sus instrumentos para planear qué es lo que va a pasar en cada país tiene que estar en línea con estos ODS. Entonces, rápidamente voy a enunciarlos. El primero de ellos es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, este es muy importante, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción para el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr estos objetivos. Entonces, siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, estos 17 objetivos fueron nombrados objetivos para transformar nuestro mundo. Fíjense que estos tienen que ver con el mundo, con todos los países del mundo. Entonces, el turismo, más específicamente, en realidad puede contribuir, ya sea directa o indirectamente, con estos 17 objetivos. Pero, concretamente, hay unas metas que tienen que ver con los objetivos 8, 12 y 14 de los que acabamos de leer y están relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el consumo y la producción sostenibles y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. Existe un organismo internacional especializado en todo el tema, en el ámbito turístico, y es la Organización Mundial del Turismo, de la cual ustedes yo sé que ya han hablado anteriormente. Y esta Organización Mundial del Turismo tiene una tarea o una misión muy importante, y es promover la contribución del sector turístico en torno a los ODS, a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y es importante que tengamos en cuenta y que ustedes vayan viendo a lo largo de esta charla, cuando ya vamos a empezar a hablar de turismo comunitario específicamente, como muchos de esos objetivos de los que estamos viendo, muchos de los principios que acabamos de ver del Código Ético de Turismo, tienen todo que ver con el turismo comunitario. Entonces, por eso es importante que vamos viendo como el hilo y de por qué estamos hablando de turismo comunitario, cuál es la intención. Entonces, fíjense que va a tener mucho que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. Existen unos retos que tiene el sector turístico para cumplir con estos ODS.
Y ahí vamos a empezar a ver algunos factores importantes o lineamientos que tienen relación con el turismo comunitario. Entonces, uno de los principales retos que tiene el sector turístico en el cumplimiento de estos ODS es lo relativo al empleo, especialmente a la hora de asegurar que las empresas del sector ofrezcan empleo decente y estable a los trabajadores. Por ahí leímos uno de los objetivos que decía eso, empleo estable, y particularmente en procura de mejorar empleos a ciertos grupos o sectores poblacionales, tales como mujeres, personas con discapacidad, entre otros. Otro de los retos es el relativo al medio ambiente, y durante toda esta charla vamos a hablar del medio ambiente. Entonces, teniendo en cuenta que muchas de las actividades turísticas pueden causar un impacto sobre todos los ecosistemas, sobre el medio ambiente en general, es necesario fomentar una gestión eficiente de los recursos e impulsar medidas contra el cambio climático. El turismo tiene que ser una ayuda y un apoyo para generar estas medidas contra el cambio climático también. La producción y el consumo responsable también son considerados unos retos claves para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Específicamente en la cadena de suministros de las empresas del sector, como en la promoción de pausas de consumo sostenible entre los turistas. Y más adelante vamos a desarrollar un poco más este tema. La creación de alianzas y espacios de diálogo entre diferentes actores, como pueden ser empresas, pueden ser entidades privadas, puede ser sociedad civil, el sector educativo también, para promover el intercambio de conocimiento y multiplicar el impacto. Y además es importante preservar el destino y promocionar las ciudades sostenibles, las ciudades como sostenibles e inteligentes y que beneficien a la población local y a los turistas. Y por último, la gestión sostenible de las cadenas de suministro. Esta es una cuestión clave para asegurar la sostenibilidad del sector. Entonces, fíjense que estos son retos del sector turístico específicamente relacionados con el cumplimiento de los ODS, que también tienen que ver, si nos damos cuenta, que también tienen que ver con los principios que hablamos sobre, digamos, que contiene el código turístico, el código de ética turística. Y vamos con la siguiente. Ahora sí, entramos en materia y vamos a ver qué es turismo comunitario. Entonces he querido tomar el concepto que maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde dice que el turismo comunitario es la oferta de servicios turísticos por parte de una comunidad organizada que participa, se beneficia e involucra en los diferentes eslabones de la cadena productiva de turismo en busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico, valorando las características naturales y culturales de su entorno que les permite prestar servicios competitivos, sostenibles y de calidad. Entonces, fíjense que mucho de lo que estamos hablando acá lo hemos hablado anteriormente con nuestros ODS. Entonces, lo primero que tengo que decir sobre el turismo comunitario es que este no es un producto turístico, ¿sí? En realidad, el turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que se enfoca en la organización y el manejo de la actividad desde la comunidad. Entonces, hay muchos autores, inclusive, que sostienen que el turismo comunitario es como una forma de hacer negocios, es una forma de generar ganancias adicionales a estas actividades o emprendimientos que está realizando una comunidad y que tiene unas características muy, muy especiales, muy específicas, y ya las vamos a ver. Entonces, siguiente diapositiva. Estas características del turismo comunitario
nos definen, nos van perfilando o nos van definiendo de qué se trata esto. Entonces, la primera característica es la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, valorización del patrimonio, entiéndase el patrimonio cultural, patrimonio económico, el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes, la integración e intervención activa de los agentes locales en la cadena de producción, la participación democrática de la población local, la población tiene que participar dentro del proyecto, la distribución equitativa del valor agregado según la contribución de cada uno, que cada uno realiza en el proceso, y el aprendizaje mutuo con los visitantes. En realidad esto se trata más de un intercambio entre visitantes y comunidad. Vamos a ir desarrollando cada una de estas. Vamos con la siguiente. Ahí está. Entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó unos lineamientos de política para el desarrollo de turismo comunitario. Y esos lineamientos nos indican unos factores que son muy importantes, que son necesarios para desarrollar el turismo comunitario. Entonces, la principal característica de un proyecto de turismo comunitario se encuentra en la participación de toda la comunidad, o sea, comunidades organizadas. ¿Sí? Entonces, es una comunidad que se organiza para ser gestora de su desarrollo y de la superación de sus situaciones de vulnerabilidad a través del trabajo colectivo en turismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debe existir una claridad en temas organizativos comunitarios. La comunidad tiene que estar organizada, tiene que saber identificar, tienen que estar identificados esos liderazgos dentro de la misma. Debe haber participación comunitaria, entonces toda la comunidad tiene que ser parte de las decisiones que se tomen. Entonces, fíjense que el proceso, digamos, para llegar al turismo comunitario, esto requiere tiempo de maduración, requiere una comunidad que esté muy organizada y así empezar, digamos, a desarrollar cada uno de estos emprendimientos. Vamos con la siguiente diapositiva. Vocación de servicio. Este factor también es muy, muy importante y hace relación a que los actores que participan o las personas que participan en un proyecto de turismo comunitario necesariamente deben tener un conocimiento claro sobre qué implica participar en un emprendimiento de esta naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de participar en este tipo de emprendimientos? ¿Cuáles son los costos también? ¿Qué implica ser parte del ejercicio del turismo comunitario? Porque definitivamente pues se requiere que la comunidad, que la organización quiera y tenga voluntad de prestar un servicio, ¿sí? De prestar servicios de calidad. Es decir, el grupo comunitario debe tener sus roles definidos, las habilidades desarrolladas para la prestación de servicio de actividades, para la prestación de actividades turísticas. Entonces, existen comunidades, existen grupos comunitarios que están muy organizados, que tienen definidos sus roles, que vienen trabajando, digamos, en sus emprendimientos, pero que no necesariamente quieren desarrollar turismo comunitario. Entonces, por eso la vocación de servicio es muy, muy importante como un factor necesario para desarrollar este turismo comunitario. Vamos con la siguiente. Vocación turística. Debe existir vocación turística tanto de las comunidades como de los entes territoriales o de las localidades, en el caso de ciudades
como Bogotá, por ejemplo. Entonces aquí hay algo que es importante resaltar y es que no necesariamente el turismo comunitario debe ser etnoturismo o turismo de naturaleza. Como les decía al principio, en realidad esta es más como una forma de hacer negocios, es una forma de impulsar localmente ciertos proyectos o emprendimientos que llevan un nivel de avance bien importante. Vamos con la siguiente. Buenas prácticas de calidad y sostenibilidad. Este requisito es fundamental para la creación de ventajas competitivas en los diferentes destinos y los diferentes emprendimientos de turismo comunitario. Entonces, a partir del cuidado de los recursos naturales, nuevamente hablamos de recursos naturales, del medio ambiente, a partir de salvaguardar el patrimonio cultural y ambiental y la prestación de servicios de calidad. Esto es muy importante, estas buenas prácticas de calidad y sostenibilidad, porque en realidad el turismo comunitario no significa que sean servicios de baja calidad, al contrario, tienen que tener unas buenas prácticas y ofrecer servicios que son muy atractivos y buenos, digamos, turísticamente, interesantes turísticamente también. Siguiente. Conectividad e infraestructura soporte para el turismo. Entonces, los altos costos asociados a la falta de vías de acceso, así pues, digamos, hay muchas localidades, hay muchos territorios, hay muchas zonas de nuestro país en donde se dificulta llegar, ¿sí? Entonces no hay aeropuertos o los muelles o las carreteras o en realidad como todos estos factores y vías de acceso son importantes para que se pueda alcanzar las metas propuestas dentro de un proyecto de turismo comunitario. Entonces, es por eso que los gobiernos locales necesariamente tienen que comprometerse a gestionar la educación, la adecuación de infraestructura, soporte y acceso a los distintos lugares. Entonces, a través de mecanismos como alianzas público-privadas, planes de trabajo, articulación interinstitucional, es súper, súper importante que esa comunidad que esté organizada gestione con entidades territoriales para poder lograr como esa conectividad y que sea mucho más fácil poder gestionar y poder comercializar los emprendimientos de turismo comunitario. Siguiente. Servicios complementarios. Entonces, hay algo que es muy importante y es que todo destino turístico, para ser competitivo, necesariamente debe contar con unos servicios básicos, ya sea en materia de agua, luz, hospitales, seguridad. Entonces, de esta forma podríamos decir que el desarrollo del turismo comunitario en las diferentes regiones puede contemplarse como una estrategia de gestión territorial por parte tanto de las autoridades locales como de los diferentes actores comunitarios que participan en ese proyecto. Y de esa forma lograr el mejoramiento de calidad de vida de las poblaciones con potencial turístico. Entonces, fíjense que esto ¿qué implica? Implica una real articulación institucional para lograr la provisión de estos servicios de una manera coordinada. O sea, la comunidad que está pensando en desarrollar turismo comunitario tiene que relacionarse o interrelacionarse con sus diferentes instituciones locales, distritales, alcaldes, gobernadores, etc. Siguiente. Muy bien, entonces existen
hay unos criterios definidos que se tienen que tener en cuenta para hablar de emprendimientos de turismo comunitario en Colombia. Algunos de estos criterios ya los acabamos de hablar, de enunciar, sin embargo quiero que los vean ahí diferenciados. Entonces tenemos unos criterios internos y externos que hay que tener en cuenta para este tipo de emprendimientos. Organización de la comunidad, ya lo vimos, vocación de servicio, sostenibilidad, infraestructura, promover el desarrollo integral, la legalidad tiene que cumplirse con la normatividad y con toda la reglamentación de cada de los lugares, de cada territorio, operación y administración. Y existen unos externos como el grado de madurez del producto ofrecido, o sea, qué tanto se ha trabajado ese producto que se va a ofrecer, grado de consolidación comunitaria, conectividad, lo acabamos de ver, y el grado de especialización de los recursos y atractivos naturales o culturales. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del turismo comunitario? Existen muchos beneficios que una comunidad puede recibir desarrollando turismo comunitario. Uno de los más, digamos, importantes o los que más evidentes es, el primero de ellos es la mejora de la calidad de vida de la comunidad local, permitiéndoles el acceso a servicios básicos y reduciendo su vulnerabilidad. Definitivamente cuando la comunidad está organizada con unos roles definidos, con unos emprendimientos, digamos, que tienen un nivel de madurez avanzado y empiezan a pensar y hacer turismo comunitario, obviamente eso lo que va a hacer es que va a impulsar estos proyectos y entonces va a permitir que se mejore la calidad de vida, porque seguramente van a empezar, digamos, los factores, diferentes factores tales como los sociales, económicos, etcétera, van a mejorar. Reduce la migración a las ciudades y fortalece la cohesión social. Si hay mejor calidad de vida de la comunidad local, porque hay más nivel de oportunidades, pues claramente la migración, entonces las personas dejan de irse de sus lugares, porque normalmente ustedes, así como todos sabemos, ocurre muchas veces, y es que la gente tiene que salirse o irse a otras ciudades buscando como mejores oportunidades, ya sean laborales, económicas, etcétera. Entonces, si estos proyectos funcionan, obviamente a la gente de la comunidad le interesa quedarse y le va a interesar ser parte de estos proyectos y en general del turismo comunitario que se esté planteando. Gracias al incremento de ingresos, aumenta también la escolarización infantil y se garantiza la protección de los recursos hídricos, los ecosistemas, la flora y la fauna que los componen. Entonces, fíjense que hay muchos proyectos de turismo comunitario que en realidad han nacido debido a que muchas veces ciertas formas de hacer turismo no responsable acaban con ecosistemas, acaban con la flora. Entonces, encontraron en el turismo comunitario una forma de proteger su biodiversidad, de proteger su ecosistema. Entonces, es muy interesante cómo puede plantearse el turismo comunitario. Entonces, fíjense que la gestión y la organización comunitaria de una actividad turística no es un fin, sino es una estrategia de desarrollo local y de consolidación política, porque como les decía, inevitablemente es necesario que haya una interrelación con las entidades, ya sea gubernamentales o municipales, para poder apoyar el desarrollo comunitario en la zona en la que estén estos emprendimientos. Siguiente. Existen unas
características principales del turista que hace turismo comunitario. Entonces, ProColombia hizo como una caracterización, ha realizado varias caracterizaciones del tipo de turista que accede al turismo comunitario. Entonces, son grupos pequeños de 6 personas aproximadamente. Se dice que predominan parejas. Normalmente a este tipo de turismo comunitario no va como familias con muchos niños, sino son parejas solas. En promedio de estancia está entre 7 y 10 días en el país, pero no necesariamente todos esos días son usados para acceder a este tipo de turismo, sino puede que 3 de esos días sean como un viaje de inmersión en turismo comunitario, en localidades, en comunidades que prestan este tipo de servicio. Y los gastos que se han identificado es aproximadamente, bueno, aquí los ponen en dólares, entre 50 y 150 dólares al día. Eso es como entre 200.000 pesos a 500.000 pesos diarios. Siguiente. Dentro de esas características como del turista comunitario, primero se ha identificado que las personas o los turistas provenientes de países como Francia, Alemania y Holanda son los que más acceden o disfrutan de este tipo de turismo. Estos son personas que les interesan los temas culturales, son turistas que les gusta la aventura, vivir nuevas experiencias, conocer nuevas culturas, nuevas formas de vivir. Y además hay algo que es muy importante y es que son generalmente consumidores conscientes, ¿sí? Como consumidores responsables. ¿Eso qué quiere decir? Que al turista que va a este tipo de turismo le interesa que se cuide el ambiente, que se protejan los recursos naturales. Entonces, que todo los proyectos de turismo comunitario tienen que estar, fíjense cómo tienen que estar alineados con el tema de sostenibilidad. Y hay les voy a contar una anécdota muy cortita que alguna vez me pasó para que nunca se les vaya a olvidar de qué se trata esto de consumidor consciente. Y es que alguna vez estábamos en un proyecto con una comunidad que estaba organizada, con unos emprendimientos maravillosos, muy, muy lindos, de tejidos y en fin. Y estábamos 4 personas que fuimos a visitarlos y a ver cómo podríamos empezar a llevar turistas a esa zona, a empezar a hablar de turismo comunitario alrededor de sus proyectos. Entonces íbamos a almorzar y resulta que los locales, los que estaban allí, el almuerzo lo sirvieron como en una hoja de plátano. Yo creo que muchos de ustedes han visto esto, sobre todo los que viven como en territorios, y entonces la hoja de plátano que la queman, ¿no? Entonces ahí servían su almuerzo y a nosotros la intención era una intención como de tratarnos más especialmente, ¿sí? Como de consentirnos. Entonces a nosotros nos sirvieron el almuerzo en platos de icopor. Entonces, fíjense que ese detalle, que parece chiquitito, los que estábamos ahí de una lo notamos, y es que el icopor, yo no sé si ustedes saben, pero el icopor se demora más de 1000 años en biodegradarse, o sea, en que se desaparezca del planeta. 1000 años, ¿sí? Entonces, empezamos a hablar sobre sostenibilidad y empezamos a hablar sobre cómo un turista que le gusta, digamos, que normalmente accede a este tipo de turismo comunitario, tiene en cuenta este tipo de detalles, cosas como en dónde, qué es lo que estás comiendo, cómo lo sirven, qué tanto se cuida la naturaleza, qué tan en armonía con todos los recursos, con la cultura, se está, digamos, desenvolviendo ese proyecto o el lugar al que se accede o se visita. Siguiente.
Muy bien. Entonces, existen unos retos del turismo comunitario en Colombia. Entonces, el primero de ellos es lograr que las propias comunidades identifiquen el potencial del turismo, ¿sí? Para poder generar un crecimiento económico y la necesidad de desarrollar productos de calidad. Porque fíjense que hay muchas comunidades que en realidad están organizadas, que tienen emprendimientos muy, muy interesantes, pero que seguramente si se identifican como potencial turístico, pueden tener mayores ganancias y desarrollar mayores habilidades en estos productos que se ofrecen. Generar confianza entre los turistas ante la tipología de viajes experienciales y que ayudan al desarrollo personal. Entonces, hay muchos turistas que tienen como muchos, no confían en realidad mucho en estos tipos de viajes de experiencia, así como hay unos que la tienen clara, saben qué es lo que quieren, saben cuál es la experiencia que quieren vivir. Hay otros que no hay, en donde no hay mucha confianza como el tipo de experiencia que se tiene. Y hay algo muy importante y es que las mismas comunidades, quienes desarrollan turismo comunitario, deben también saber, tienen que tener claro todo la ayuda también de tipo de desarrollo personal que están generando, no solamente en ellos, sino en los turistas y las turistas que van a sumergirse como en estas experiencias comunitarias. Otro reto importante es generar una buena comunicación con las comunidades locales y los turísticas. Y este es un tema de querer hacer turismo, ¿sí? Entonces aquí hablamos de cultura turística, las comunidades tienen que saber sobre ética del turismo, cómo ser un buen anfitrión, cuáles son los compromisos que esto implica, qué compromisos implica hacer turismo alrededor de este tipo de proyectos. Entonces, debe existir una vocación, ¿se acuerdan que hablábamos como de esa vocación de servicio, querer hacerlo? Involucrar a los jóvenes en el hecho turístico, generando empleos de calidad y estables. Esto también, en realidad, lo que hace es que asegura la sostenibilidad de los proyectos y de los emprendimientos de turismo comunitario. Fíjense que hay muchos proyectos, muchos emprendimientos en donde los cambios generacionales hacen que no se produzca más o no se desarrolle más ese proyecto. Por ejemplo, no sé, en La Guajira, las mujeres que hacen tejidos, en fin, que generalmente son como las abuelas, los abuelos, ¿sí? Los adultos, y los jóvenes no se involucran tanto de este tipo como de actividades. Entonces es muy importante también empezar a que estos cambios generacionales no afecten los emprendimientos de turismo comunitario. Otro reto importante es mejorar la colaboración público-privada entre las diferentes instituciones territoriales, las comunidades y los empresarios turísticos. Ya lo hablábamos, cómo es de importante hablarse con las entidades de gobierno locales, territoriales, las diferentes instituciones, porque es muy, muy importante contar con ese apoyo y gestionar esas ayudas. Y capacitar a las comunidades a través de los programas formativos innovadores. Entonces, esta comunidad que está organizada tiene que estar todo el tiempo capacitándose. Fíjense la tarea tan importante que está realizando el SENA en el país, formando, generando, digamos, apoyos en todos estos proyectos en cuanto a innovación, a formas de hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un reto también muy importante que tiene el turismo comunitario específicamente. Siguiente. En Colombia hay una oferta turística, hay una oferta de turismo
comunitario. Hay muchos proyectos de turismo comunitario. Yo solamente les voy como a enunciar como en qué partes se tiene identificado este tipo de proyectos. Este mapa, este perfil lo tomamos de ProColombia también. Entonces, hay proyectos en La Guajira, en Boyacá, Serranía de la Macarena, Mitú, en Amazonas hay unos proyectos muy lindos de etnoturismo. Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Chocó, Cauca, entre otros. Entonces, estos son como algunos que se han identificado. Sin embargo, cada vez empieza a haber mayor intención por parte de las comunidades organizadas de hacer turismo comunitario. Vamos con la siguiente. Carolina, nos quedan 3 minutos y iniciamos con la ronda de preguntas. Bueno, Sí, perfecto. Entonces, si quieres, saltémonos esa, ya que estamos un poquito cortos de tiempo. Vamos a la siguiente, esa. Entonces, el turismo en el mundo entero, hay muchos proyectos que se están desarrollando de turismo comunitario. Al principio de la charla yo les decía cómo cada vez se está hablando más acerca de este tema en el mundo. Entonces, existen muchos lugares en África, Tailandia, Camboya, en Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá, en donde se vienen desarrollando unos proyectos de turismo comunitarios muy, muy interesantes. Fíjense que a veces pensamos que es un tema nuevo, pero en realidad países como Ecuador, por ejemplo, y Perú llevan más de 35, 40 años trabajando el turismo comunitario. Entonces, se ha logrado identificar cómo pueden promoverse mucho más los emprendimientos de comunidades que se organizan a través de el turismo. Entonces, por aquí hablamos también de algunas redes que existen. En Colombia existe la Red Comunitaria de Turismo Rural Comunitario, Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador. En Argentina también hay proyectos muy, muy interesantes y grandes alrededor del turismo comunitario. Y en fin, con esto lo que busco es que veamos que es un tema que ya llevan unos buenos años trabajándose y que muchas de las respuestas a muchos problemas que se vienen generando actualmente en las comunidades, en general en toda la sociedad, puede tener la solución o la respuesta en este tipo de turismo comunitario. Muy bien. Y ahora tenemos tiempo para ver un videíto que dura 3 minutos, que es una experiencia. Listo. sí, veamos el video. Vamos con el video. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo Sánchez, pues soy de acá del municipio de San Rafael. Soy prestador de servicios turísticos, trabajamos con todo el tema de turismo de naturaleza y aventura. Nosotros tenemos un lugar que se llama la Cueva de Morgan, realmente es un restaurante campestre y nació pues también al lado de una quebrada de agua cristalina donde pues las personas vienen a disfrutar de un baño reconfortable en la cascada. De la misma iniciativa que nosotros tenemos de ayudar a cuidar un poco el lugar, de reglamentar un poco el uso de ese espacio natural y además ofrecer unos servicios adicionales que puedan mejorar la experiencia del visitante. Yo me llamo Ana Cecilia Duque, vivo en la vereda Bizcocho del municipio de San Rafael. Mi nombre es Juan Carlos Giraldo. Pues desde el inicio pensábamos de pronto en una alternativa. La inspiración fue pensar cómo nos gustaría a nosotros llegar a un lugar y que estuviera todo. Y bueno, desde un principio siempre hemos querido que
que Casa Raíces sea un lugar como demostrativo. Es una cabaña que cuenta con energía solar y bueno, y el tema de los baños secos, queremos ser responsables en este caso con el medio ambiente y sobre todo con el agua. La red local de turismo de San Rafael, que surge como respuesta a la preocupación por cómo se plantea o se establece el tema del desarrollo turístico para un municipio como San Rafael con tantas fortalezas, ¿cierto? Nosotros acá arrancamos mucho por el tema de la planeación, por el tema de la articulación con los entes territoriales en la planificación de un turismo o de una identidad de turismo para el municipio. Entonces ahí fue como que arrancó la historia con la red. También pues generamos talleres que tienen que ver con el bienestar de las personas. Entonces han habido talleres de nutrición, por ejemplo, de nutrirse de las plantas, de agricultura orgánica, y articulamos a más personas pues a nuestro proceso. Tenemos otras actividades que ya van muy ligadas al tema pues del disfrute de la naturaleza como tal, que tienen que ver con caminatas, recorridos a distintos balnearios, pero que generalmente los hacemos donde mucha gente no va. Y hemos rescatado, tenemos más o menos unos 20 carboneros, que ya es de un crecimiento muy lento, ese sí, pero es un árbol que provee de oxígeno a 8 personas en el mundo. Nosotros le queremos mucho y le hemos apostado al tema del turismo porque creemos en que realmente el turismo puede ser una estrategia de conservación que nos ayude a conservar nuestro territorio, a conservar nuestras culturas, nuestras costumbres, a conservar el agua, a conservar nuestra flora, nuestra fauna, para que realmente el turismo sea una economía o una actividad que le aporte al municipio y a la sostenibilidad que necesitamos en nuestro planeta. Es el tiempo de nosotros, de todos, de trabajar conjuntamente como lo hacen las abejas. Bueno, entonces llegó la ronda de preguntas. Carolina, tuvimos hoy a nuestros participantes muy activos en el chat. Estábamos Natalia, Carolina y yo dándole respuesta a lo que más pudimos, pero bueno, logramos aquí concretar 3 preguntas con base en todas las inquietudes que ellos tienen. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el principal beneficio del turismo comunitario? Bueno, me alegra mucho. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio del turismo comunitario? Generalmente se piensa que el primer beneficio es un beneficio económico, pero en realidad este es más como un resultado de todos los otros beneficios que empiezan a generar una comunidad cuando piensa en desarrollo de turismo comunitario. Entonces, yo diría que el principal beneficio es generar tejido social alrededor de un territorio. Es decir, generar como unos procesos de desarrollo comunitario. ¿Esto qué implica? Implica que la comunidad tiene que aprender a concertar, aprender sobre resolución de conflictos, apropiarse con su territorio, procesos de apropiación con mis vecinos, con mi entorno, y cuando eso ocurre, en realidad ahí empieza a haber trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, en últimas, es ese tejido social lo más importante dentro de, digamos, como beneficio del turismo comunitario. Posteriormente, cuando empieza a haber un avance, todos los elementos que tienen que darse, que ya los vimos, ahí empieza a generarse como un beneficio extra económico, o mejor, un beneficio económico extra en cada una de las, digamos, de este proyecto, alrededor de las iniciativas que se estén promocionando. Carolina, gracias. Bueno, salían conceptos en el chat sobre
turismo, sobre, bueno, otras propuestas de turismo. ¿Tú nos puedes explicar, por favor, cuál es la diferencia que hay entre turismo comunitario y turismo tradicional? Sí, en realidad la diferencia básicamente es como el encuentro entre el viajero y la comunidad. Entonces, hay un aprendizaje entre las dos partes. O sea, el viajero que va a hacer turismo comunitario en realidad le interesa como vivir la experiencia de esa comunidad, estar cercano a la comunidad. Yo les decía, hay países en donde le llaman turismo de inmersión, ¿no? Es como sumergirse dentro de la experiencia de esa comunidad. Entonces, el turista comunitario en realidad lo que quiere es conocer las tradiciones, comer su comida preparada por esa comunidad, comprar sus productos realizados por ellos mismos. Entonces, fíjense que el turismo comunitario en realidad lo que hace es que acerca mucho más al viajero a la verdadera cultura del sitio, ¿sí? No es, a diferencia de muchas veces el turismo tradicional, entonces te hacen un recorrido y te muestran y te dicen qué queda aquí, qué queda allá. El turismo comunitario lo que hace es que permite vivir la experiencia de cerca y casi que ser parte de esa comunidad durante el tiempo que quieras experimentar. Carolina, gracias. Bueno, había muchas preguntas con relación a la rentabilidad o la posibilidad de que el turismo comunitario sea una fuente de ingresos importantes para la comunidad. En ese marco, queremos que nos cuentes, por favor, cómo promocionar internacionalmente el turismo comunitario. En realidad, esa precisamente es como una de las grandes debilidades que se han detectado y es como el mercadeo de ese tipo del turismo comunitario. Cómo mercadearlo, cómo promocionarlo. Entonces, es por eso que existen plataformas digitales, por ejemplo, que conectan a las comunidades con los turistas en cuanto a temas de idiomas, conectividad en general, porque a veces uno encuentra proyectos de turismo comunitario en donde solamente hay un número de teléfono y puede caerse la señal, en fin, pueden pasar muchas cosas. Entonces, este tipo de plataformas digitales ayudan mucho a promocionar tanto nacional como internacionalmente este turismo comunitario. Igual hay poblaciones o comunidades que están muy aisladas, inclusive de sus cabeceras, entonces tienen que necesariamente generar alianzas con turoperadores, con intermediarios como cooperativas y de esa forma poder como aumentar la red de comunicación. Entonces, y por último, hay un reto también que es muy importante. Yo hablé mucho de retos durante esta presentación y es que la promoción que se realice sea sincero con la experiencia, o sea, comunicar en realidad lo que va a vivir el turista, ¿sí? Comunicar en realidad la experiencia que va a vivir el turista, tanto en fotos como en textos, entonces que el turista sepa cuánto tiempo se va a demorar en llegar, que si tiene que pasar por atravesar río o tiene que llegar a tal localidad, en fin, que la forma de promoción sea sincera respecto a la experiencia que se está ofreciendo. Carolina, muchas gracias. Nos encantó el tema del turismo comunitario. Vimos muy activos a nuestros estudiantes, a nuestros profes. Los invitamos a profundizar en este conocimiento. Ya en el micrositio a partir de mañana queda la bibliografía del contenido, queda el video de esta sesión, queda también la guía de trabajo. Muy importante para Colombia el turismo comunitario y es una apuesta muy importante para el post-COVID hacer y trabajar en este turismo comunitario para el país. Bueno, Carolina,
Antes de presentar nuevamente el reto, te damos las gracias. Gracias por haber preparado este tema para nosotros, gracias por todo el conocimiento que nos compartes. Si nos llegan algunos comentarios por el correo, te los vamos a hacer llegar para que podamos darle una respuesta a los estudiantes, profesores y rectores que están asistiendo a la cátedra. Y pues no, yo creo que estábamos más de 500 personas aquí y todos muy contentos de toda la información que nos diste hoy. Bueno, muchísimas gracias a ti y bueno, la idea y la intención con esto es profundizar más en este tipo de temas que de verdad son muy, muy interesantes y nos van y vamos a empezar a oír cada vez más, como decía Jenny, post-COVID, sobre el turismo comunitario. Entonces, espero haber dejado por lo menos claridad sobre de qué se trata todo esto y además como que ustedes puedan seguir investigando sobre el tema. Bueno, muchas gracias chicos, profes, asistentes. Entonces los invitamos a participar en el concurso de esta sesión. Es un reto fotográfico. Quienes no alcanzaron a tomar la foto mientras la sesión, entonces la pueden tomar ahora que quede pues en el Facebook. Por favor, colocan los hashtags preparando mi futuro, hashtag IDT y hashtag el lugar de donde están. Bogotá, Neiva, Cucunúa, habían personas de Guaduas, había personas de Guatavita, de Pacho, Cundinamarca, bueno, del lugar de donde estén viendo la cátedra. Las 50 primeras personas van a ser invitados a un taller muy especial con uno de los artesanos vinculados al Museo Arqueológico Musa. Son 50 ganadores, pero todas las personas que envíen su foto la van a ver en la próxima sesión en el inicio de la conferencia. Bueno, para no alargar más el tema, entonces ya en este momento está anclado el link para la asistencia. Tienen 1 hora para diligenciarlo, desde ahora mismo hasta las 8:03 de la noche. Esperamos este espacio haya sido de mucho aprendizaje. Cualquier inquietud que tengan al respecto, estamos respondiendo sus solicitudes a través de jenny.avendano@idt.gov.co y natalia.cadena@idt.gov.co. Feliz noche para todos, un abrazo desde Bogotá para cualquier lugar en donde estemos conectados con esta cátedra. Nos acompañó el día de hoy entonces nuestra conferencista Carolina Pérez, nuestras 2 intérpretes de lengua de señas, Mayerly y Silvia, nuestro equipo técnico, Ricardo, Cristian y Oscar, nuestras compañeras del chat, Carolina, Natalia, y mi nombre es Jenny Avendaño. Un abrazo para todos y feliz noche. Hola, un cordial saludo para todos. Somos la línea de comunicación y cultura turística. Hoy nos encontramos en la Feria de Anato, la vitrina turística más importante de Colombia. Estamos con nuestros estudiantes haciendo un recorrido por todo lo que es el bello paisaje colombiano a través de las diferentes muestras que están haciendo todos los departamentos. Lo más importante de todos los países del mundo, lo más importante es el ser humano, la calidad de todo humano. Así como ustedes, los colombianos, son muy amigables, son muy cordiales. Entonces, el recurso más importante que tienen los países son sus propios pueblos. Mais Juraci, como com vocês. Espero que tenham gostado aqui da feira, feira de turismo maravilhosa. Tá bom? Muito obrigada. Antes de hablarle del Colegio Amigos del Turismo, pues quiero mostrarles lo que nosotros tenemos aquí, lo que venimos a hacer.
будем рады видеть в России.